de rechazo es lo que ha generado este audio que revela un supuesto acuerdo entre el presidente del Consejo de la Magistratura y el Movimiento al Socialismo para copar cargos judiciales. Ya el Consejo de la Magistratura ha salido a responder mediante un comunicado confirmando el audio, pero negando intenciones de controlar o manejar los tribunales. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el doctor Rubén Darío Cuéllar, miembro del grupo de juristas independientes que está impulsando la reforma de la justicia vía referéndum judicial. Ellos se han pronunciado con claridad tras la revelación de este audio, remarcando que se constata una vez más cómo la justicia está secuestrada por el poder político. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo desde Sucre. Igualmente, Reika, buenos días. El gusto es mío y estoy a sus órdenes. Para la población que no ha tenido oportunidad de escuchar el audio, aunque estamos seguros que muchos oyentes y seguidores ya lo han hecho, le invito, doctor, a que escuchemos juntos unos segundos de este audio que ha generado revuelo en el país y que ha puesto una vez más el dedo sobre la llaga en el caso del órgano judicial. Me parece muy bien. Pues lo primero que hemos hecho, y estamos todavía, debe quedar uno que otro tal vez, pero en el caso del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, todos eran, bueno, no todos, el 80% desde la cabeza eran de Sucre. La cabeza, las 3 jefaturas, derechos reales, absolutamente todos. Los hemos empezado a sacar, ¿no? Como que respeto, siempre respetando sus derechos, todos, ¿no? Y ahorita, desde la cabecita hasta el último, todos son potosinos. Qué bien, entonces, ahí primero, ¿no? Apuntarse. Hemos ido a algunos compañeros potosinos también ayudando en otros departamentos. Así es. Sí. La Paz. Por eso a mí, yo paro la oreja ese rato que viene algo de Potosí. Aquí igual. La palabra de Marvin Molina, el presidente del Consejo de la Magistratura, que no negó este audio, pero sí desmintió intenciones de controlar o manejar tribunales. Dijo que fue filtrado por personas interesadas y que en ningún momento se habla de una repartija. Doctor, ¿qué reacción le generó este audio cuando lo escuchó el fin de semana? Pues como todos los bolivianos sentí una enorme indignación, una gran frustración a comprobar públicamente cómo se maneja, cómo se manosea, cómo se trafica con los cargos públicos y aún más los cargos de la justicia que deberían estar reservados para los hombres y mujeres más idóneos y más capacitados y no para los miembros de un determinado partido que corresponden a un departamento determinado, como decía el señor Molina en el audio, que todos los funcionarios eran de Sucre y ahora todos los funcionarios eran de Potosí. Los hemos sacado, dice. No dice que los han pasado por un proceso de evaluación de competencia, los han sacado. Y esa indignación es la que el pueblo boliviano ya no tolera más. No es posible que la justicia siga manejada de manera tan cochina, tan corrupta como hasta el día de hoy. ¿Le parece suficiente el comunicado que hoy ha emitido el Consejo de la Magistratura? Primero, no se ofreció una conferencia de prensa. Varios medios buscaron al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, para pedirle su palabra sobre este tema. No se ofreció la esperada conferencia de prensa, se evitó a los periodistas, pero sí se emitió un comunicado en el que se confirma el audio, pero se niega estas intenciones de controlar o manejar los tribunales e incluso se llega a pedir una retractación al medio de comunicación que inicialmente lo difundió. Es así pues cuando quienes emiten este tipo de documentos se sienten impunes, se sienten absolutamente libres de cualquier responsabilidad, escriben cualquier barbaridad como esa. Fíjese, se recurre al consabido recurso de la descontextualización. ¿Cuál descontextualización? El señor Marvin Molina está sosteniendo una reunión con personeros del partido en función de gobierno y le está dando explicaciones y proponiéndoles formas en cómo van a ser escuchados para que sus militantes integren esos altos cargos públicos. No es correcto y evidentemente el hecho de no dar la cara
significa el poco valor que le asignan estas autoridades a la transparencia, el poco valor que le asignan al respeto que debe tener por la ciudadanía para explicarle el alcance de sus propósitos. Si no tuvieran nada que esconder, habrían llamado a una conferencia de prensa para explicar qué significaban esas palabras y, como dice el comunicado, en qué contexto habían sido vertidos. Habrá el comunicado de que esa conversación había sido efectuada en noviembre del año pasado. Tengo mis dudas que se refiera al caso que dice el comunicado, porque nada de eso se refleja en el audio. Pero aún así sea del 2021, eso no le quita absolutamente nada de responsabilidad a la tremenda falta que se le está haciendo al ordenamiento jurídico nacional, que obliga que todos los bolivianos accedamos a cargos públicos por capacidad, por idoneidad y no por favoritismo político. Doctor, no es primera vez que el Consejo de la Magistratura se encuentra en un escándalo de esta naturaleza, ¿verdad? No sé si recuerda, pero con el anterior presidente también hubo la filtración de un audio y al final las investigaciones no avanzaron más allá de lo que fue informado en los medios de comunicación. Así pasa con frecuencia. Le doy un ejemplo mucho más actual. El entonces presidente del Consejo de la Magistratura era hermano del juez que ponía en libertad a los feminicidas, era hermano del juez Halcón, ¿no? Era un prominente militante del movimiento al socialismo, que después de ser comandante de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, fue presidente del Consejo de la Magistratura. Solo en Bolivia, solo en un país cooptado, en un país manejado absolutamente desde el Poder Ejecutivo, concentrado todo el poder en el Poder Ejecutivo, se puede dar esto. El Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo que dejó de cumplir las funciones para las cuales fue creado, mediante una modificación de sus funciones y atribuciones que se hizo mediante ley, y ha dejado de ser lo que era el órgano administrativo de la función judicial y se ha convertido en ser la agencia de empleos del partido en el Poder Judicial. Y eso evidentemente nosotros, los juristas independientes, queremos cambiar. Por eso hemos propuesto en nuestra propuesta de reforma judicial para transformar la justicia, la reelección, la reasignación de tareas a las tareas originalmente que debía cumplir el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y la selección idónea de sus componentes. Ya no queremos a destacados o picarescos militantes del partido en función de gobierno, queremos verdaderos administradores con experiencia en la administración pública en materia judicial. Amigos oyentes, estamos en una entrevista con el doctor Rubén Darío Cuéllar, parte del connotado grupo de juristas independientes que está impulsando la reforma judicial vía referéndum. Doctor, justamente esta es la propuesta que lanzan los juristas independientes y que ya ha dado un pasito con el Tribunal Electoral Supremo, con el Tribunal Supremo Electoral, y ya se ha anunciado que en breve van a estar disponibles los libros para que los ciudadanos que se plieguen a esta propuesta de una reforma judicial puedan firmarlos. Así es, estamos aguardando con cierta impaciencia, vamos a decir, que el Tribunal Supremo Electoral realice su sala plena para informarnos finalmente, luego que nosotros nos allanamos a la modificación de las 4 preguntas que formulamos, la modificación que fue planteada por el Servicio de Fortalecimiento Democrático, el CIFDE, una dependencia del Tribunal Supremo Electoral. Una vez nos allanamos aquello, allanamos, valga la redundancia, cualquier obstáculo para que la sala plena se pronuncie respecto a la pertinencia de la entrega de los libros y nosotros procedamos cuanto antes a recaudar el 20% del padrón electoral en todo el país para poder así habilitarnos para el referéndum popular por iniciativa ciudadana que nos permita consultarle al pueblo
la necesidad de una reforma urgente a la justicia, una verdadera reforma, no un parche. Recuerde usted que hace muy poco tiempo este señor salió flanqueando al ministro de Justicia Lima, hablando de un nuevo asalto que se pretende hacer en el órgano judicial, que es a esos jueces que entraron por la ventana al servicio de los juzgados, hacerlos perder su carácter provisional, volverlos jueces de carácter permanente a través de un proceso amañado, absolutamente oscuro, y no ir a como debe ser, a un llamado de examen de competencia abierto, ¿no? Y así poder suplir esos cargos de jueces provisionales. Pero obviamente lo que quiere el partido en función de gobierno, teniendo al ministro de Justicia como el alfil en esa batalla, es copar de militantes masistas aquellos cargos judiciales que todavía no tienen a un masista a la cabeza. Doctor, ¿será posible una reforma de la justicia con esa oposición del gobierno que ya ha sido expresada por diversas autoridades y con estos escándalos que surgen de tanto en tanto y van mostrando el estado de la justicia en el país? La reforma de la justicia es una necesidad impostergable. No hay ciudadano de este país que esté conforme con la justicia que actualmente tenemos. La justicia ha caído en una espiral a niveles insospechadamente mediocres, insospechadamente podridos, vamos a decirlo así. La crisis de la justicia es una crisis estructural y el gobierno debe darse cuenta de que este tema no es un tema de gestión política. La ciudadanía va a exigir el cambio de este sistema. Y la ciudadanía, en definitiva, el soberano en este país, va a hacer escuchar su voz y va a obligar a los administradores del poder, el gobierno que está al servicio de ese pueblo, a cumplir con sus decisiones. El referéndum es un acto democrático en esencia y el referéndum tiene que llevarse a cabo porque el soberano, el 20% del padrón, como dice la ley 026, está pidiendo y no puede negarse aquello. El gobierno correría un serio riesgo si pretende desoír estas voces, si pretende hacer de oídos sordos a una crisis que va a acabar con el sistema democrático de este país. Si no corregimos este problema a tiempo, hasta la vida en democracia, en convivencia democrática, ni qué decir de la vigencia del Estado de Derecho, sería sepultado por este proceso de una justicia corrupta, mediocre y totalmente puesta al servicio del partido en función de gobierno. Nosotros no queremos que ningún partido gobierno el día de mañana pueda manosear la justicia como lo ha hecho este gobierno en estos 16 años. Por lo tanto, la reforma de la justicia va con acuerdo o sin acuerdo del gobierno. Es una decisión de la ciudadanía y esas decisiones no tienen marcha atrás. Doctor, quiero agradecerle mucho por el tiempo con Correo del Sur, comentarle que ya mientras estaba realizando la entrevista con usted, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, ha comparecido sí ante los medios de comunicación, admitiendo que se reunió con el diputado Antonio Gabriel Colque en una conversación informal, fueron sus palabras, y reiterando lo que dice el comunicado, que el audio fue tergiversado porque jamás se refirió a la negociación de cargos de jueces, y anunciando que está dispuesto a someterse a una investigación. Si quiere realizar algún comentario sobre esto, doctor. Sería bueno hacer una conferencia de prensa y hacerle escuchar el audio al señor Marvin Molina para decirle qué parte está descontextualizada y qué parte está fuera de contexto. ¿Y qué significa eso de conversación informal? Que él, cuando no está dentro del Consejo de la Magistratura, puede hablar de manosear los cargos públicos del Poder Judicial y aquello no cuentan. Uno no es funcionario público 8 horas al día. Uno es funcionario público las 24 horas de día, los 365 días del año, hasta el momento en que cesan las funciones. Por lo tanto, creo que debería ensayar
una respuesta un poco más inteligente si es que realmente quiere aclarar estos entredichos tan graves en los que se encuentra en este momento metido. Doctor, le agradezco mucho por el tiempo. Un saludo hasta Santa Cruz. El agradecido soy yo, Raica, a sus órdenes. Con nosotros, amigos oyentes, amigos seguidores de Correo del Sur, el doctor Rubén Darío Cuellar, miembro del destacado grupo de juristas independientes que está impulsando la reforma de la justicia vía referéndum. El pueblo hará escuchar su voz para que prospere esta propuesta. De lo contrario, la crisis del órgano judicial terminará por acabar con el sistema democrático de este país, ha afirmado nuestro entrevistado al referirse al escándalo que ha destapado el audio en el que el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, pues habla de una repartija de cargos judiciales, aunque sin utilizar el término, pero claramente de bajar y poner funcionarios.